Primero se ríen de ti, luego te preguntan cómo lo has hecho. Primero te dicen, no vas a poder. Luego te dicen, siempre supe que lo lograrías. Primero te ven como un raro, luego te ven como un referente. Primero piensan que estás loco, al final saben que eres un genio. Los Cainas, uno de los relatos más inquietantes y simbólicos de César Vallejo, donde el autor explora los límites de la razón humana y la fragilidad de la psicología, donde puede descifrarse una comunidad marcada por el aislamiento y la incomprensión. A través de esta historia, Luis Urquizo y la posterior contagiosa locura que expande el pueblo de César Vallejo puede constituirse en un escenario simbólico que combina lo real con lo fantástico para cuestionar la naturaleza de la cordura, el miedo colectivo y la sociedad del ser humano ante lo desconocido. Con una prosa intensa cargada de imágenes perturbadoras, el cuento nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad margina a quienes perciben el mundo de manera diferente, revelando una crítica profunda a la intolerancia y la debilidad de nuestra percepción ante la realidad. En psicología, Cristi Roxana Saavedra Castillo, especialista en salud mental y comportamiento humano. La entrevista gira como en el entorno del cuento Los Cainas de César Vallejo, una obra que reflexiona sobre la locura, la fragilidad de la mente humana y la forma en que la sociedad reaccione frente a lo diferente. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. En el cuento, el personaje Luis Urquizo narra una experiencia complementemente irracional, intensa y delirante. Desde su experiencia profesional licenciada, ¿cómo se puede diferenciar una crisis emocional frente de un episodio psicótico o delirante, como el que se observa en Los Cainas? Cuando hablamos de una crisis emocional intensa, normalmente estamos frente a una reacción desbordada ante una experiencia dolorosa que puede haber llanto, angustia, irritabilidad o confusión temporal. Aún así, las personas conservan un cierto vínculo con la realidad, donde estas, quién es, y reconoce que en su estado es consecuencia de algo que está viviendo. En cambio, un episodio psicótico o delirante implica una ruptura mucho más profunda con la realidad. La persona empieza a interpretar el mundo de manera distorsionada, atribuye significados que no coinciden con lo real y, como ocurre con Luis Urquizo en Las Cainas, vive una experiencia delirante como una verdadera absoluta. No lo cuestiona, es el elemento clave, la convicción total de que su percepción es real. Incluso si es imposible, esta desconexión es lo más que marca la diferencia. Ok, muchas gracias por su respuesta. Pregunta 2. En la taberna, los demás personajes juzgan rápidamente a Urquizo y reaccionan con un miedo y rechazo frente a su comportamiento. Desde la psicología, ¿por qué cree que usted que la sociedad suele reaccionar de manera negativa hacia hacia las personas en que piensan y hablen o actúan de forma diferente a lo habitual? Como sociedad, solamente reaccionar con miedo an- an- ante lo que entendemos cuando una persona actúa fuera de lo esperado, lo interpretamos como una amenaza. Esto ocurre por desconocimiento de la salud mental y también por estereotipos muy arraigados. En los Cainas se ve claramente, los demás no intentan comprender a Urquizo, solo lo clasifican como un loco. Esto refleja una tendencia social a evitar juzgar o ridiculizar a quienes muestran fragilidad emocional. No cuesta aceptar que la mente humana es vulnerable y que todos podíamos atravesar situaciones parecidas. Juzgar se convierte en una forma de defensa, aunque sea injusta. Pregunta 3. Vallejo parece surgir que la locura de Luis Urquizo es también una forma de expresar un dolor profundo o una búsqueda de sentido.
De su perspectiva profesional, ¿cómo se entiende la relación entre el sufrimiento emocional y ciertos comportamientos que pueden parecer irracionales o delirantes? Eh, Muchos comportamientos que parecen irracionales tienen un origen emocional profundo. En la psicología sabemos que el dolor no expresado busca una salida y a veces parece una forma de delirios, ideas desorganizadas o de conductas desbordadas. En el caso de Urquizo, puede interpretarse como el de una persona que ha acumulado sufrimientos, pérdidas o conflictos internos que no ha podido procesar. Su delirio del caballo que camina al revés podría simbolizar justamente eso, un mundo interior que ya no puede sostener, que se ha puesto de cabeza. Vallejo muestra que detrás de la llamada locura puede haber una sensibilidad inmensa, una lucha por darle sentido a algo emocionalmente que lo supera. Y este mensaje es muy valioso. Pregunta 4. Finalmente, licenciada, este cuento nos deja pensando en cómo tratamos a quienes atraviesan crisis mentales o emocionales. En ese sentido, ¿qué mensaje considera usted que nos deja los Kainas sobre el trato humano y el respeto y la empatía hacia las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad mental? Para mí, el mensaje central del cuento que debemos mirar con más humanidad a quienes atraviesan crisis mentales o emocionales. Urquizo no es simplemente un loco, es una persona que está sufriendo, que intensamente expresarse y que no encuentra comprensión. Y lo más doloroso es la reacción de los demás, el silencio, el miedo, el rechazo. Vallejos no recuerda que la verdadera deshumanización no está en la persona que deliró, sino que la sociedad que lo excluye. Por eso es importante promover la empatía, la escucha y el respeto. Todos podemos ser vulnerables, todos podemos quebrarnos. Reconocer esto nos vuelve más humanos y ese es un mensaje que no solo vale para el cuento, sino para la vida cotidiana y para muestras de manera de tratar la salud mental hoy en día. Ya para finalizando en el cierre, gracias a licenciada Cristi Roxana Saavedra Castillo, que agradecemos sinceramente su participación y sus valiosos aportes. Esta conversación nos ayuda a comprender, a mejorar la profundidad humana detrás de la locura y la importancia de una mirada más empática y menos juzgada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Ok, gracias. Mi nombre es Ana Gabriela Cornejo Nizama y en este ensayo argumentativo hemos concluido que el cuento relata y cuenta temas sobre la demencia, la locura y el no poder controlar las emociones en la falta de unión y el amor familiar. Asimismo, explora la violencia y la expresión de la sociedad. En definitiva, este análisis ha demostrado que Los Kainas es una profunda exploración de los límites de la razón y la fragilidad psicológica en una comunidad marcada por el aislamiento. A través del estudio de la prosa intensa y las imágenes perturbadoras empleadas por Vallejo, hemos evidenciado cómo el cuento critica la intolerancia social y la debilidad de nuestra percepción de la realidad. En última instancia, Los Kainas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la cordura y el miedo colectivo, dejando una impresión duradera sobre la soledad del ser humano ante lo desconocido. Buenos días, estimada Cristi Roxana Saavedra Castillo, licenciada en Psicología de la institución Exalum.
quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su valiosa contribución al análisis del cuento Los Kainas de César Vallejo en nuestro video. Su perspectiva psicológica ha enriquecido nuestra comprensión de la obra, permitiéndonos explorar los complejos mecanismos de la psique humana y la forma en que la literatura puede reflexionar y cuestionar la realidad social. Muchas gracias. En conclusión, la entrevista con la licenciada Cristi Rosana Saavedra Castillo nos permite comprender que detrás de la llamada locura suele existir un profundo sufrimiento humano. En la obra Los Kainas, el personaje de Luis Urquizo no representa solo un individuo delirante, sino una persona que ha perdido el equilibrio emocional y busca expresar un dolor que no puede nombrar. La psicóloga destaca que la sociedad suele reaccionar con miedo y rechazo hacia lo diferente, y esa actitud se repite en el cuento. En vez de brindar apoyo y comprensión, los demás personajes se burlan y lo etiquetan loco. Esto demuestra que la verdadera deshumanización no está en la persona con crisis mental, sino en quienes no saben mirarla con empatía. El mensaje central de la entrevista es claro: es necesario escuchar, cuidar y respetar a quienes atraviesan situaciones de fragilidad mental. Todos somos vulnerables, en algún momento podemos vivir nuestras propias crisis. La salud no debe ser motivo de vergüenza ni de exclusión, sino de acompañamiento humano. Por eso, la obra y la entrevista invita a practicar la empatía, a no juzgar lo que no entendemos, a recordar que la dignidad es un derecho que ninguna persona debe perder, aunque sea en su mayor dolor. El cuento muestra lo frágil que puede ser la mente humana y cómo una